No te pierdas las ofertas Manos a la Obra con Power Torque. Las herramientas manuales Power Torque están garantizadas de por vida y de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 27 de marzo, contándoles que el gobierno de Pedro Sánchez prevé incrementar el gasto en defensa mediante modificaciones presupuestarias sin necesidad de someterlo a votación en el Parlamento. Desde Moncloa consideran que pueden aumentar el gasto en defensa sin necesidad de aprobación parlamentaria. Para lograrlo, simplemente reasignar fondos entre diferentes partidas de los presupuestos generales de 2022, excepto los destinados a sueldos públicos. Esta estrategia permite a Sánchez evitar una votación específica sobre el aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB para el 2029. Así consigue dos objetivos: no generar tensiones con sus socios Sumar y mantener el apoyo de Podemos, ERC y BNG, que se oponen frontalmente a esta medida. El objetivo aclara que por ahora no contempla el envío de tropas al aclara que por ahora no contempla el envío de tropas al extranjero, lo que sí requeriría aprobación legislativa. Bueno, ayer tuvimos una sesión dantesca en el Congreso de los Diputados donde Sánchez pues no aclaró nada de nada. Sánchez, yo creo que por primera vez no tiene un plan. No sabe qué demonios hacer. Trump ha exigido que los países de la OTAN suban al 2% su gasto en defensa. Y Sánchez no sabe cómo hacer frente a ese requerimiento. Y no lo sabe porque, como ayer se evidenció en el Congreso, donde volvió a sufrir otra derrota parlamentaria, pues sus socios de gobierno no están por la labor de subir el gasto en defensa, porque claro, entra en contradicción con todas sus demagogias de años anteriores. Así que pues tiene un problema el amigo Sánchez, y ayer quedó en evidencia. Tiene el problema de que le han pedido que haga los deberes y no tiene el lápiz para poder hacerlos, porque no puede aprobar presupuestos con gastos de defensa incrementados porque sus socios no lo admiten. Tampoco está dispuesto a ofrecer al PP un pacto, aunque desde terminales del PP, por ejemplo la Fundación FAES, están diciendo que PP y PSOE deberían alcanzar un pacto de Estado en torno a este tema de defensa. Entonces, pues como no parece que pueda tampoco sacar adelante unos presupuestos pactando con el PP, porque de hecho eso dinamitaría el gobierno, pues tiene que recurrir al trilerismo. Lo que pasa es que lo tiene un poco complicado. Dice Sánchez que va a hacer frente al gasto en defensa moviendo dinero de unas partidas presupuestarias a otras. Sí, el gobierno tiene la capacidad legal de mover dinero de unas partidas a otras con ciertas limitaciones, según marca el ordenamiento jurídico actual. Lo que pasa que eso tampoco le resuelve el problema a Sánchez. Y no se lo resuelve porque Sánchez estaba intentando jugar con la Unión Europea y con la OTAN al trilerismo. Decir, bueno, metemos como gasto de defensa 250 millones de euros en lucha contra el cambio climático, porque qué mayor guerra que la guerra contra la emergencia climática. Le han dicho que se fume un puro. Volvió a la carga diciendo que se podía meter como gasto en defensa lo referido a la ciberseguridad, porque ¿acaso proteger la seguridad de nuestras instalaciones informáticas no es también un arma de defensa? Y quería meter también todo lo dedicado a la protección de las fronteras, porque, oiga, al fin y al cabo no estamos protegiendo las fronteras frente a posibles invasiones. Luego, pues realmente aquí tenemos una invasión migratoria, o sea, no está defendiendo ninguna frontera, pero el caso es que quería que colara eso. Le han dicho en la Unión Europea y en la OTAN
que no. Con lo cual, pues el problema que tiene es que como no le van a dejar meter partidas por el morro como si fueran gasto de defensa, va a tener efectivamente, si quiere cumplir con el objetivo, que mover dinero de unas partidas a otras. Incrementar de manera efectiva el gasto en defensa, detrayendo dinero de otras cosas. ¿Y de dónde lo detrae? Porque ahí va a estar la madre del cordero. ¿A qué le va a quitar dinero Sánchez para poder incrementar las partidas de defensa? ¿Se lo va a quitar a qué? ¿A servicios sociales? Luego veremos un ejemplo que nos llega desde Europa. ¿Se lo va a quitar a transferencias de comunidades autónomas? ¿Se lo va a quitar a la lucha contra la ideología de género? ¿Se lo va a quitar a las subvenciones diversas que regala en plan caramelito para ver si mantiene una clientela de voto? ¿A qué se lo va a quitar? A la ley ELA no se lo puede quitar porque como no le ha dado fondos, evidentemente, pero vamos, si le hubiera dado fondos se lo quitaba a la ley ELA y lo metía para comprar 3 tanques. No les quepa a ustedes ninguna duda. ¿A qué cosa útil le va a quitar Sánchez el dinero? Porque evidentemente sus chiringuitos los va a querer seguir financiando y sus redes clientelares también. Pues tiene un problema, tiene que sacar dinero, muchos miles de millones de euros, y lo va a tener que quitar de otra parte. Si no puedes presentar unos presupuestos con un incremento de gasto que refleje el gasto de defensa, pues tienes que recortar por otro lado, que es lo lógico, pero Sánchez no lo quiere hacer. Vamos a ver qué intenta recortar, porque esa confrontación con sus socios, que ha dado lugar a que sus socios manifiesten que no están dispuestos a incrementar el presupuesto de defensa, evidentemente se reproducirá cuando Sánchez explicite de qué partidas va a detraer dinero para aumentar ese presupuesto de defensa. Realmente, si Sánchez fuera un gobernante decente, pues por supuesto podría aumentar el presupuesto de defensa sin necesidad de nuevos presupuestos generales del Estado y a base de recortar de otros sitios. Hay tanto que recortar en España de dinero tirado en auténticas mamarrachadas, empezando por ese dinero de la lucha contra el cambio climático, contra esa estafa del cambio climático que lo único que persigue es destruir los sectores productivos de la economía europea y en particular española. Por supuesto se podría recortar eso que querían meter como gasto de defensa, 250 millones para luchar contra el cambio climático, y que le han dicho que no. Bueno, pues eso se podría recortar y decir, venga, esta mamarrachada fuera, esos 250 millones a defensa. Pero no es eso lo que Sánchez quiere hacer. Sánchez no quiere recortar en gastos inútiles y en activismo progre. Querrá recortar de otras cosas que sí que sean útiles, y ahí es donde vamos a tener el follón. Y mientras tanto, pues el PP, en esa situación complicada de que pues querrían apoyar a Sánchez, pero como apoyan a Sánchez, pues se hunden y se les come Vox por las patas. Entonces está todo el mundo pues que no sabe muy bien qué hacer en estos momentos, salvo Vox, que tiene muy clara su posición. Sánchez no sabe cómo sacar adelante su 2% del PIB en defensa, y el PP no sabe cómo ayudar a Sánchez a sacarlo sin hundirse él. Así que nada, nos esperan algunas semanas y meses entretenidos. La única solución real, bueno, habría 2 soluciones reales. Una, que Sánchez fuera un verdadero estadista y entonces empezar a recortar gasto inútil para aumentar gasto de defensa. No necesita aumentar el gasto porque se tira mucho dinero en este país, pero eso no lo va a hacer. Primero porque él no quiere, y segundo porque sus socios no le van a dejar. La segunda solución pues sería convocar elecciones, como ayer le pidió Feijóo en el Parlamento. Sánchez no tiene ya mayoría en el Congreso, está perdiendo votación tras votación. Tiene ahora además el problema de aumentar el gasto en defensa. Pues oiga, convoque elecciones.
y después de las elecciones pues pueden llegar a un acuerdo el PP y el PSOE o hacer lo que les dé la gana, pero desde luego con esta aritmética parlamentaria de ahora pues no vamos a ningún lado. En fin, la cosa ha llegado hasta tal punto que el PSOE vota contra sí mismo. Escuchen. Mientras tanto, el Partido Socialista ha votado en el Senado contra una moción del Partido Popular que instaba a cumplir con los compromisos adquiridos por España con la OTAN en materia de inversión en defensa. Esto ocurrió exactamente al mismo tiempo que Pedro Sánchez defendía en el Congreso la importancia de la Alianza Atlántica y la necesidad de aumentar el gasto militar frente al rechazo de sus socios de gobierno. A pesar del voto en contra de los socialistas, la iniciativa fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta. La oposición ha criticado duramente esta contradicción, señalando que Sánchez mantiene dos versiones confrontadas, una en España con sus socios y otra en Bruselas. El texto aprobado, aunque no es vinculante, también exige que las decisiones sobre defensa pasen por el Congreso de los Diputados para su aprobación. La verdad es que la cosa es de risa. O bueno, sería de risa si no estuviéramos hablando del sujeto que ocupa, con K, la presidencia del gobierno en estos momentos. Resulta que Sánchez está en el Congreso, pues explicando, bueno, no explicó nada, pero vamos, diciendo que hay que aumentar el gasto de defensa hasta el 2% del PIB como exige la OTAN, y al mismo tiempo en el Senado el PSOE vota contra una moción del Partido Popular diciendo que hay que aumentar el gasto hasta el 2% del PIB, vamos, que hay que cumplir con los compromisos adquiridos con la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos prisioneros del postureo perpetuo. En el PSOE hay alguien que gobierne pensando en algo concreto por el bien de España, o incluso por el mal de España. Es que ni siquiera son coherentes. Mientras en el Congreso estaba discutiéndose una cosa, en el Senado estaba el PSOE votando contra eso mismo que estaba defendiendo Sánchez en el Congreso. Estamos ya en el ridículo perpetuo, y todo porque el PSOE pues no quería darle al PP esa victoria en el Senado y retratarse junto con el PP frente a sus socios. Pero claro, el problema es el PSOE. Oiga, nadie le ha elegido los socios al PSOE. El Partido Socialista podría perfectamente haber intentado hace muchísimo tiempo otras fórmulas de gobierno, haberse desembarazado de la presión de los partidos separatistas. Bueno, cabría también decir lo mismo del PP en alguna época. Pero bueno, pues si ha elegido sus socios, tendrá que apechugar y sobre todo tendrá que ser coherente. Si en el Congreso está defendiendo una cosa contra la opinión de sus socios, pues oiga, no pasa nada porque en el Senado retrate esa discrepancia con los socios, si se está retratando en el Congreso. Pero todo es postureo, todos son mensajes. Al final, pues todo se intenta vestir de lo que no es. Tratan de posturear diciendo Sánchez, o sea, ya recurre a una serie de argumentos completamente vacíos. No podemos hablar de rearme, porque lo importante es la tecnología. ¿Qué quiere decir con ese tipo de paridas? Como si las armas hoy en día fueran una honda y dos piedras. Vamos, no hay nada más tecnológico que las armas modernas. La tecnología que tienen los cazas de última generación sobrepasa todo lo que puede haber en el mundo privado. De hecho, muchos de los avances tecnológicos en los últimos 70 años han venido dados gracias a investigaciones militares, empezando por la propia Internet, que nació como una red militar, la ARPANET, para comunicarse en tiempo de guerra, de crisis o para hacer planes de guerra. Y posteriormente eso ya fue evolucionando, extendiéndose a las universidades y de ahí al mundo entero. Pero vamos, que muchas de las tecnologías modernas han nacido de la investigación militar.
Lo cual es lógico, los gobiernos tratan de estar militarmente a la vanguardia de la tecnología porque su enemigo va a hacer lo mismo. Pero bueno, llega Sánchez y suelta esa parida. No podemos hablar de rearme porque lo importante es la tecnología. Chico, tú eres tonto. O peor aún, te crees que tus votantes son tontos, porque en el fondo el problema es ese. No quiere hablar de rearme porque, claro, ¿cómo se conjuga esa palabra rearme con esa especie de happy flower spirit que intenta transmitir Sánchez o Yolanda Díaz? Estamos en un mundo donde de repente parece que, pues bueno, pues hay que comprar armas porque, oiga, es que es lo que hace falta para defenderse. Y es a lo que nos hemos comprometido hace mucho tiempo como miembros de la OTAN. Entonces puedes intentar jugar con las palabras, pero no va a ningún lado. Lo de llamar desarrollo tecnológico al rearme, pues es tan estúpido como lo de llamar contrato indefinido, ¿cómo es? Contrato indefinido a tiempo parcial o fijo discontinuo. Contrato fijo discontinuo a lo que es un contrato, en fin, no fijo de los de toda la vida. Juegan con las palabras. Lo que pasa es que ya los números ni siquiera le dan. A quien sí le daban, pues es al tío que estaba en la UDEF. Se supone que combatiendo el tráfico de droga y el blanqueo y esas cosas. Y el tío, un figura del ahorro, 25 millones de dólares que tenía en una cuenta en Irlanda. Escuche. Mucha atención a esta noticia porque los investigadores han descubierto que el ex jefe de antiblanqueo de Madrid, Óscar Sánchez, y su socio Ignacio Torán disponían de una cuenta en Irlanda con casi 25 millones de dólares en diferentes monedas, incluidas criptomonedas. Este hallazgo se suma a los 18,9 millones en efectivo encontrados en su chalet de Villalbilla, medio millón en Denia y 900.000 euros en su despacho de la Jefatura Superior de Policía. La prueba de la cuenta irlandesa fue localizada en el móvil de Eduardo Montero, apodado El Frutero, administrador de una empresa por donde llegaba cocaína oculta en piñas. El inspector jefe utilizaba operaciones policiales para alertar a la organización sobre qué contenedores serían inspeccionados. La trama también tenía unos 7 millones adicionales en criptomonedas a través de un exchange de Barcelona, cuyos responsables están en prisión. O sea que entre pitos y flautas, lo que tenía en Irlanda, lo que tenía en Denia, más otros piquitos por aquí y por allá, tenía entre 40 y 50 millones de euros supuestamente obtenidos como pago por parte de los narcos por avisarles de cuál era la ruta más segura para introducir coca en España. 40 o 50 millones en mordidas. ¿Cuánta droga ha ayudado a meter este ex jefe de la unidad antiblanqueo de la UDEF en Madrid? Si el pago para él y su socio han sido 40 o 50 millones, ¿a cuánto asciende el montante de la droga que han metido en España? Madre mía, o sea, no sé ni calcularlo, no sé a cómo está el porcentaje de comisión en este mercado de la coca. ¿Qué se llevaba este? ¿El 20%? ¿El 10%? ¿El 3%? En fin, y este era el de la unidad antiblanqueo en Madrid. ¿Hasta qué punto se ha introducido el narco en la estructura del Ministerio del Interior, bajo mandato de Marlaska? ¿Hasta dónde ha entrado? ¿Y qué relación tiene esa entrada del narco con las peculiares relaciones que mantiene nuestro gobierno con algún narcorrégimen de Sudamérica? ¿Hay alguna relación o es mera casualidad? Pues no lo sé, supongo que a lo mejor Marlaska nos lo aclara algún día. ¿Hasta dónde ha entrado el narco? ¿Hasta la cúpula del ministerio? Me pregunto. ¿O se ha quedado dentro de ese ascenso en la jefatura antiblanqueo de Madrid?
Bueno, antes les hablaba de lo que está pasando con Sánchez, que no sabe ya ni por dónde se anda con respecto al gasto de defensa. O sea, no tiene ni repajolera idea de cómo va a hacer para cumplir con los requisitos que la OTAN le impone, y además tiene plazos estrictos, porque hay una reunión en junio de la OTAN donde se supone que se tienen que aprobar este tipo de cosas, y antes de eso pues hay reuniones de los países de la Unión Europea que están dentro de la OTAN, y hay llamamientos por parte de la Comisión Europea para aclarar todo el tema del plan de rearme. Es decir, no puede esperarse a junio para ir a la reunión de la OTAN con una carpetita estúpida. Tiene que presentar un plan serio a Bruselas, tiene que discutirse. Ya ha hecho intentos de colar thrillerismos y le han fallado. Está en estos momentos que no sabe qué hacer Sánchez. Pero no se crean que es el único país donde está habiendo problemas con todo este tema. En Holanda, por ejemplo, pues esto del gasto en defensa amenaza con romper el actual gobierno. Escuchen. Ponemos la mirada en Europa para contarles que la coalición conservadora holandesa está al borde del colapso debido a profundas divisiones sobre la ayuda a Ucrania y el gasto en defensa. El Partido Popular para la Libertad y la Democracia amenaza con abandonar el gobierno si los otros tres partidos no apoyan los planes de la Unión Europea para asumir nueva deuda destinada a aumentar la defensa del bloque y comprar más equipamiento militar para Ucrania. Geert Wilders, líder del partido mayoritario PVV, se opone firmemente a más préstamos europeos, argumentando que se deben priorizar los problemas diarios de su propio pueblo. Si el Partido Popular abandona la coalición, podría formar un gabinete de guerra con el Partido Verde Izquierda Laborista, liderado por Frans Timmermans, ex arquitecto del Pacto Verde Europeo, sin necesidad de convocar elecciones. Esta crisis coincide con los esfuerzos de Donald Trump por lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, algo que muchos líderes europeos ven con preocupación. Bueno, en Holanda, después de las últimas elecciones, donde quedó primero el partido de Geert Wilders, el socio de Vox allí en Holanda, pues se formó un gobierno hacia la derecha, es decir, con el partido PVV, que era el que estaba antes, que lideraba Mark Rutte, lo ha liderado durante mucho tiempo, que está metido en los liberales europeos, en los de Renew, el Eurogrupo Renew. Este ha estado liderando el gobierno holandés durante muchos años. En estas últimas elecciones pues sufrió un batacazo el partido. Mark Rutte está ahora de secretario general de la OTAN, y además pues parece que muy proclive a hacer todo lo que Trump le ordena, y se formó un gobierno entre ese partido liberal que llevaba tiempo gobernando en Holanda, pero que ahora había quedado como minoritario, había quedado segundo en las elecciones. Se formó un gobierno hacia la derecha, con un partido agrario, otro partido de no sé qué, y el partido de Geert Wilders, que es el que tiene más peso en el actual gobierno holandés. En el Parlamento holandés se celebró una votación hace 10 días o algo por el estilo, donde el Parlamento holandés dijo dos cosas. Primero, que se niegan a aumentar ellos su propio gasto de defensa, por una sencilla razón, porque ellos ya se gastan el 2% del PIB en defensa, es decir, ellos han hecho los deberes, otros países no, ellos sí, dicen, por tanto a nosotros esto no nos concierne. Segundo, nos negamos a que se relajen las reglas de déficit al resto de los países. O sea, ni vamos a poner un euro para ningún fondo común de defensa, porque nosotros ya tenemos cubierto lo que tenemos que dar, y por tanto no vamos a poner un euro para que otros gasten en defensa lo que no han querido gastar antes. Y segundo, no vamos a permitir que las reglas de déficit se relajen,
porque nosotros hemos cumplido el objetivo manteniendo el déficit a raya. Hemos tenido que recortar en otras cosas para ello, así que los demás hagan lo mismo. Eso lo aprobó el Parlamento holandés en una moción, pues lo que llamamos aquí proposición no de ley, es decir, una moción sin efecto ejecutivo ninguno. Pero claro, dentro del gobierno holandés pues hay unas tensiones terribles porque 3 de los 4 partidos están en esa línea, es decir, nada de poner un euro para ningún plan de rearme europeo y que cada uno se pague lo que quiera. Y segundo, nada de relajar reglas de déficit, que todo el mundo recorte gasto para aumentar el gasto en defensa. Mientras que hay un partido, de los 4 que forman la coalición, que es el que estaba gobernando antes y que es el que está en Renew, en el Eurogrupo de Renew, los liberales en el Parlamento Europeo, que dice que no, que hay que apoyar el aumento del gasto de defensa, hay que apoyar el plan de rearme de Ursula von der Leyen. Y están, pues que lo mismo salta el gobierno por los aires, lo cual solo dejaría como opción de gobierno que el partido ese liberal pactara con todo lo que tiene a su izquierda. Verdes, socialdemócratas, y aún así no sé si le daría, porque los números que salieron de las elecciones holandesas anteriores pues no eran precisamente muy favorables a la izquierda. Así que bueno, vamos a ver, esto del plan de rearme europeo está causando problemas en todas partes, aunque claro, la diferencia es que en algunos países son serios y ya han hecho los deberes, ejemplo Holanda, y en otros países pues tenemos que ver cómo nos las apañamos para hacer ahora los deberes que antes no hemos querido hacer. Y no se crean ustedes que es el único problema que va a tener Pedro Sánchez, tiene otro a corto plazo, y además muy corto plazo, el petróleo venezolano. Ya saben que, ya se lo hemos comentado ayer y el lunes, que el gobierno americano ha dicho que va a haber sanciones contra aquellos países y empresas que compren petróleo venezolano. Bueno, pues ya está China congelando las compras de petróleo venezolano y ya están las empresas indias también congelando esas compras. Escuchen. Mucha atención porque una importante refinería india deja de comprar petróleo venezolano tras las sanciones de Donald Trump. Reliance Industries, la refinería privada más grande de India, ha suspendido las compras de petróleo venezolano tras la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos que impone un arancel del 25% a cualquier país que adquiera crudo de Venezuela. Aunque la empresa había obtenido permisos especiales de Estados Unidos el año pasado para retomar estas importaciones y ha recibido 6,5 millones de barriles desde inicios del 2025, solo recibirá un último cargamento que ya está en camino. Bueno, pues uno tras otro los compradores de crudo venezolano están cancelando sus pedidos. China era el principal comprador, India también era uno de los principales compradores, pero no el segundo. El segundo es España. A ver qué hace España ahora. Ese problema para Sánchez y para las empresas españolas es mucho más acuciante, porque no hay de plazo hasta junio, hay de plazo hasta ya, hasta el 2 de abril. Hay que cancelar las compras de petróleo venezolano o arriesgarse a dos cosas: a que al país comprador se le impongan aranceles del 25% y que a las empresas compradoras se les impongan sanciones por parte del gobierno americano. Bueno, vamos a ver qué hace Sánchez para salir de la situación cada vez más comprometida que tiene. Recordarán ustedes que a lo largo de muchas semanas y meses les he estado diciendo que analizar todo el tema de España fijándose solo en lo que pasa en España pues es un poco ridículo. España es una pequeña casilla, gracias a los sucesivos gobiernos, no demasiado importante, del tablero mundial. Y la estabilidad de un gobierno en España, como la estabilidad de un gobierno en Holanda, como la estabilidad en cualquier otro país, depende de las cosas que pasan por ahí fuera. Por ejemplo, de que Trump toque el pito, haga ¡pip!, aumentar gasto de defensa al 2%. Dejar de comprar petróleo venezolano.
Los países estamos en una era de la globalización. Para mal y a veces, como en lo que está pasando últimamente, para bien. Y vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. No te pierdas las ofertas manos a la obra con PowerTorque. Las herramientas manuales PowerTorque están garantizadas de por vida y de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.